Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Social Investor con el patrocinio de M&G Investments. Soy María Gómez Silva con la producción de Cristina Casillas. Hoy tenemos con nosotros a Consuelo Blanco, que es colaboradora de la revista Inversión. Ella ha escrito esta semana un artículo muy interesante sobre los fondos de inversión socialmente responsables y su comportamiento en este año tan convulso para los mercados y también para la industria de la gestión de activos. Por eso hemos decidido llamarla y contar con ella para que nos cuente de primera mano cuáles son las conclusiones sobre este artículo. Hola Consuelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en remoto. Muchísimas gracias, María, y gracias a todos por la invitación. Consuelo, lo primero que cuentas en el artículo, ¿no? es que este año los fondos de inversión socialmente responsable no lo están haciendo demasiado bien. En la industria siempre se cuenta, ¿no? que los fondos de inversión socialmente responsable y que las compañías que actúan de manera responsable pues suelen hacerlo mejor, pero parece que este año no está siendo así. Bueno, este año realmente ha sido complicado, ¿no? Sabemos que ha habido, una volatilidad extrema en los mercados, una correlación entre los activos que la verdad en años atrás se había visto muy pocas veces. O sea, yo creo que la última vez fue en 2008, cuando la crisis financiera, con lo cual, también son factores que influyen, ¿no? Y yo creo que sobre todo, pues, lo que influye en los fondos socialmente responsables, hay que considerar que algunos de ellos excluyen algunas compañías o algunos sectores, ¿no? Pues el de armamento, a lo mejor el de Petroleras, que este año lo están haciendo también. Exactamente, que es justo uno de los sectores que más han subido, ¿no? Y también el de armamento, cierto armamento. Con lo cual, pues sí, la foto este año en general es que pues son cifras o rentabilidades en algunos casos de doble dígito negativo, pero yo creo que siempre, tanto en los fondos ESG como no ESG, pues hay que tener una visión de más largo plazo, ¿no? O sea, el inversor entra en un fondo y se ha hablado muchísimo de esto, o sea, lo que no puedes es entrar y salir cuando las cosas están mal o querer comprar cuando está todo arriba, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia. Lo que comentabas, que está siendo un año muy complicado, ¿no? Para todos los mercados, con caídas de 2 dígitos en las principales plazas financieras. Lo que yo quería también preguntarte es, los fondos socialmente responsables, en relación al mercado, ¿cómo lo han hecho? ¿Les ha penalizado lo que estabas comentando, ¿no? Esa falta de, ¿no? El haber excluido a lo mejor petroleras, que lo han hecho muy bien, o armamentísticas por la guerra de Ucrania, que les ha ido bien? Pues mira, la verdad es que sí, pero tampoco es una magnitud tal. O sea, si nosotros vemos los índices, que son los que generalmente usa el gestor y el inversor, si vemos el índice MSCI, pues si bien es cierto que cae en torno a un 27%, el MSCI sostenible a nivel mundial, un 27% más o menos, el MSCI normal, sin ESG, pues cae en torno a un 25%. O sea, la diferencia es más o menos redondeado 2 puntos porcentuales. Que si vemos la subida que ha tenido la energía, el sector energético, pues tampoco es tanto, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa en la parte de renta fija, ¿no? O sea, las rentabilidades también son de doble dígito, las rentabilidades negativas son de doble dígito, y pues también hay ese diferencial de punto y medio con respecto a los índices no ESG. Pero al igual que comentábamos anteriormente en los fondos, pues aquí también hay que mirar hacia el largo plazo. Si vemos estos mismos índices en un periodo de 5 años, la historia se revierte, ¿no? Y entonces esos 2 puntos de diferencia que hay este año, pues si vemos a 5 años, es 2 puntos de diferencia a favor de los fondos ESG con respecto a los no ESG. Otra de las dificultades, ¿no? que a veces nos han comentado los gestores de este tipo de fondos y de productos es que no todas las empresas, ¿no? están dando información sobre sostenibilidad. ¿Qué dificultades tienen las empresas de diferentes tamaños para proporcionar esta información extrafinanciera? Pues mira, María, yo creo que no creo y lo vemos, ¿no? Es muchísimo más fácil para las empresas grandes, llámese centrándonos en España en concreto,
pues Telefónica, Iberdrola, todas estas empresas que cuentan con bastante músculo financiero, es muchísimo más fácil para ellos, ¿no? Porque es tanta la información necesaria que hay que reportar, la no financiera, la extrafinanciera, que realmente a veces se necesita de un departamento en concreto o incluso externalizarlo. ¿Qué pasa por el lado de las compañías más pequeñas? Nosotros, bueno, yo a veces tengo la oportunidad de hablar con empresas del BMA Growth, que son empresas de tamaño mediano, pequeño, y la verdad es que es para ellas, y sobre todo en este entorno que estamos viendo de, bueno, que nos aproximamos a una recesión, llámese técnico, ¿no? Para ellos es distraer recursos humanos y recursos económicos, con lo cual te sorprendería que haya empresas de este tamaño que ve sus reportes extrafinancieros y son de muchas hojas, ¿no? Pero realmente es complicado. Y esta complicación también impacta un poco en los fondos de inversión, ¿no? Porque a medida que estas empresas proporcionen más información, pues los analistas tienen un universo mayor para elegir entre esas empresas, ¿no? En cambio, a pesar de que muchas gestoras cuentan con áreas específicas de análisis ESG, pero también esas áreas dependen de la información que den las empresas, con lo cual en cuanto más información ESG proporcionen las empresas y más transparencia, pues la función para los electores o los stock pickers que se llaman, los gestores, pues será muchísimo más fácil y lo que comentábamos, ¿no? Un universo muchísimo más amplio. Otra de las conclusiones que se extraen de tu artículo es que España va un poco por detrás en el número, en el volumen, ¿no?, de fondos que son clasificados como socialmente responsables. Pues efectivamente, María, mira, tenemos datos al mes de junio por parte de Inverco, y lo que vemos es que pues fondos artículo 8 y artículo 9 representan más o menos un 24,1% del total de fondos en España, ¿no? Cuando en Europa estamos en torno a un 45%. Entonces, esto es malo. No es ni malo ni bueno, ¿no? Si queremos ser positivos, pues que tenemos mucho camino por recorrer en España, ¿no? Y bueno, poco a poco también a lo mejor hemos entrado un poco más tarde, ¿no? Es el inversor institucional el que mete mucha presión en cuanto a fondos ESG. Y si vemos, pues en España hay ese institucional, pero también hay un 25% de retail, ¿no? Entonces, poco a poco iremos. Yo prefiero ver el vaso medio vacío, y lo que digo es que España tiene todavía recorrido por andar, ¿no? Precisamente la semana pasada comentaba en estos mismos micrófonos Andrea González de Spineshift que ella lo consideraba que era en cierta medida positivo, ¿no? Que era como decir que la industria española está siendo conservadora y que en cierto modo es una medida de que en España no hay greenwashing, ¿no? No hay fondos que se estén clasificando como sostenibles cuando no lo son. ¿Compartes esta opinión? Sí, la comparto. Creo que también el haber ido un poco más despacio que el resto de Europa, y también a las gestoras, viendo todos estos titulares de gestoras que se han detectado que hacen greenwashing, pues yo creo que tanto por parte del regulador, del supervisor y de las propias gestoras, a la hora de clasificar los fondos, están siendo muchísimo más prudentes, en el sentido de que, a ver, es un riesgo reputacional que salga un titular diciendo que una gestora ha clasificado mal un fondo y no es tan ESG como se piensa, ¿no? Entonces, yo creo que es tanto por parte de la regulación, que en España ha sido más prudente, como también por parte de las propias gestoras. O sea, el ir por detrás también es lo que por detrás de Europa, quiero decir, también ha hecho esto de que nadie quiera salir en la foto diciendo que un fondo de ellos ha hecho greenwashing, ¿no? Yo creo que, nuevamente, por la parte positiva, creo que está bien ir un poco por detrás y ser mucho más prudentes ahora, ¿no? Por otro lado, también es cierto, muchísima presión por parte de los distribuidores, ¿no? Entonces, obviamente, ante esta potencial demanda por parte del cliente minorista,
y de los fondos ESG, pues también meten un poco de presión, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, piano a piano, como dicen, irán saliendo más fondos ESG y con más prudencia, ¿no? Para evitar este greenwashing. Aunque bueno, ayer vimos algunas declaraciones de que es un riesgo ahí latente, ¿no? O sea, y no es porque hagan mal su tarea, a lo mejor a veces es por esa presión extra por parte de los distribuidores. Y en relación con esto, precisamente, quizá tenga relación, hay más fondos, artículo 8, ¿no?, que artículo 9 en España, el verde claro que el verde oscuro. Por explicarle un poco a la gente qué es exactamente el artículo 8, el artículo 9, qué significa que haya más fondos de artículo 8 que de artículo 9 que tienen más patrimonio. Pues mira, realmente hay 14 fondos artículo 9, según recuerdo, y hay más de 200 y pico artículo 8. Es una diferencia muy grande. Es muy grande, pero es que artículo 9 es como mucho más estricto, ¿no? O sea, artículo 9 es que realmente tienes objetivos claros y medibles ESG. O sea, tú puedes decir que es un fondo artículo 9 porque mides las emisiones de ozono, mides, no sé, la inclusión de la mujer en los órganos directivos. Entonces, realmente son objetivos claros y medibles, mientras que los fondos artículo 8 pues promueven estas características medioambientales, sociales y de gobernanza, pero no con un objetivo claro y medible. Es por eso que la tendencia natural es que pues empieces de un artículo 6, que es que sí te interesa la inversión socialmente responsable, luego los 8 que promueves activamente esas características, y luego hacia un artículo 9, fondos artículo 9, que son mucho más estrictos, ¿no? Otra idea que se lanza en tu artículo es que Estados Unidos, que tradicionalmente ha ido por detrás en el ámbito de la inversión socialmente responsable, va a empezar a coger tracción y que puede situarse, ¿no?, ya más a la altura de Europa. ¿Puedes compartir con nosotros los datos que te llevan a haber escrito eso? Pues mira, realmente si vemos a nivel mundial, ha salido un informe hace poco de Tower Watson. Entonces, realmente Estados Unidos siempre ha sido el líder en cuanto a volumen de activos gestionados, ¿no? Sin ESG, activos gestionados. Pero si vemos la proporción de activos ESG con respecto al total de fondos, hablábamos que en Europa era de un 45%. En Estados Unidos estamos hablando de cifras un poco menores. Sin embargo, en los últimos, diríamos, 2 años se han puesto realmente la pila y el crecimiento es, no te voy a decir que exponencial, pero de doble dígito en cuanto a los fondos ESG, ¿no? Es cierto que el volumen de activos es más grande, pero también, no estaba en tu pregunta, María, pero también los mercados emergentes u otros mercados, como parte de una base mucho más pequeña, pues los crecimientos son muchísimo mayores en cuanto a fondos ESG. ¿Y por qué es esto? Pues porque volvemos a lo mismo, el inversor institucional es que lo solicita, ¿no? Yo recuerdo en mi época, cuando fui gestora, realmente los europeos estaban muy avanzados en cuanto a ESG. O sea, tú ibas a visitar un fondo de pensiones en Holanda y ellos, y te estoy hablando hace 15 años más o menos, ellos ya te pedían que no invirtieras en armas, que no invirtieras en empresas de tabaco y tal. Entonces, claramente Europa lleva a la delantera, pero Estados Unidos es eso, se está poniendo la pila y con crecimientos de doble dígito. Y ya por último, para finalizar, quería preguntarte, porque yo me imagino que la gente se estará preguntando, todo esto está muy bien y es muy bonito, pero si yo quiero invertir ahora mismo en un fondo de inversión, tiene que ser artículo 8, tiene que ser artículo 9, si quiero ser responsable con mis inversiones, no sé si les puedes dar algunas pinceladas, también sabiendo que este año se han comportado un poquito peor, ¿no?, que el resto del mercado. Pues a ver, el primer concepto y lo que yo siempre les digo es que no hay que ser cortoplacistas, porque el corto plazo siempre nos lleva a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Pues comprar en el momento de pico y pues no es lo correcto. ¿Qué fondo se adapta? ¿Qué fondo les puedo recomendar? Pues yo creo que más bien es de acuerdo al perfil de cada inversor, ¿no? Hay gente que, no sé, está más a favor de todos estos conceptos, la parte S de la ESG, entonces yo miraría
o hablaría con el cliente debería de hablar con su asesor y decirle pues cuáles son sus preferencias, ¿no? Yo en mi caso, y a lo mejor no es un ejemplo, pero yo creo que la G de la parte ESG, si tú buscas una empresa que tenga un buen gobierno corporativo, inmediatamente vas a cumplir los otros dos, porque un buen gestor pues va a evitar contaminar, va a evitar el tratar mal a sus empleados o el utilizar mano de obra de niños, ¿no? Entonces, yo en mi caso me fijaría más en la G, pero bueno, eso depende del apetito de cada uno. A lo mejor tú me dices que te gusta más la A, ¿no? O la E. Bueno, es a gusto del inversor. Y lo que sí yo creo es que es necesaria una buena educación financiera por parte de todos. O sea, yo creo que hay muchos conceptos que han salido, muchas siglas, y creo que se debe de hacer un poco más sencillo esto, ¿no? Que entendamos todos a lo que nos referimos y también que el inversor a la hora de comprar un fondo, a ver, no te vas a leer las 20 páginas del prospecto del fondo, pero por lo menos sí ver en qué sectores invierte, porque te puede dar una buena idea, ¿no? Pues muchísimas gracias, Consuelo, por habernos acompañado este rato. Pues muchísimas gracias a ti, María. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y por seguir los contenidos en streaming de Social Investor en el canal de finanzas.com en YouTube.